Buenos días a todos. Hoy quisiera presentarles una clase que es realmente iluminadora sobre Descartes, Kant, Hegel en relación con la esencia, la conciencia, el yo, y vamos a escuchar al doctor Aurelio Antonio Pérez, experto en Kant, que nos va a dar esta clase que es sumamente interesante en todos los sentidos. Ahora les pido que se queden hasta el final y que entendamos, y si tienen preguntas vamos a tratar de responder en la medida que sea posible. Sin más que decir, les dejo con el audio completo y nos vemos el día de mañana. De acuerdo del texto que se ha eh, pedido que se lea, ¿en qué se diferencia este yo en Heidegger? Porque el yo menciona que el psiquismo no podría pensar a priori de la identidad del yo, porque en medio está la diversidad de representaciones. O sea que el yo no puede pensarse por separado de la síntesis de aprehensión, porque ya está dentro de la interconexión de sus reglas a priori. Y Heidegger. Bueno, con Heidegger es otro problema. Heidegger todavía hay que esperar a 200 años a que aparezca Heidegger. Lo que está aquí, lo que debemos comparar es este yo, que es el que aparece aquí al final de la tercera síntesis, con la tercera síntesis de reconocimiento, con el concepto. Entonces aparece el yo, ¿no? Con el concepto, que es lo que nos hace conocer el mundo, ¿no? Entonces no hay concepto. Entonces, ¿qué está diciendo Kant? No hay conciencia del mundo sin autoconciencia del yo. Para conocer el mundo es necesario referir siempre al sujeto que soy yo, ¿no? Kant lo dice al comienzo de la segunda edición, el yo debe poder acompañar todas mis representaciones, ¿no? Mis representaciones son mis conocimientos del mundo, producto al final de un juicio, ¿no? Pero ese juicio que utiliza conceptos, para que podamos tener esos conceptos, es necesario relacionar no solamente lo que está allá afuera y lo que yo pienso, lo que produce mi entendimiento, sino ahí aparece el yo trascendental. Pero lo importante, entonces, para aclarar todavía más, quiere decir Kant aquí, el yo trascendental del que yo estoy hablando no es el yo empírico. Y ese fue el problema de Descartes, ¿no? Cuando Descartes llega a la primera certeza, que es pienso, existo, yo pienso, yo existo, ¿no? Eh, 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 cuando llega a la primera certeza, hasta ahí todo está muy bien. Y ese es el fundamento de toda la filosofía moderna, ¿no? Toda la filosofía moderna parte de ese, tiene ese nuevo punto de partida. El punto de partida ya es el mundo, el punto de partida es el yo, ¿no? Porque es en Descartes lo único de lo que yo puedo tener absoluta certeza. Yo no puedo estar seguro de que el mundo exista allá afuera. Yo puedo estar seguro de que yo pienso que el mundo existe allá afuera, ¿no? Pues ahí está justamente la relación, ¿no? Pero en Descartes todavía no está suficientemente desarrollado el lenguaje filosófico, lógico y filosófico para que él se explique, y eso pretende ser en parte la crítica de la razón pura, ¿no? Pretende ser ese lenguaje que le faltaba a Descartes para hablar con claridad de su propio descubrimiento, que Kant no pone en duda, porque Kant es un moderno, y los modernos se caracterizan por eso, que son antropocéntricos, ¿no? O sea, lo que determina lo que las cosas no es el mundo que está allá afuera, sino es el sujeto, ¿no? El sujeto es la conciencia, ¿no? Y decía efectivamente entonces al final de la primera deducción aparece el yo, insisto, en la segunda deducción empieza por el yo, ¿no? Empieza por el yo, pero en la primera deducción, que es más sencilla, por eso la pueden ustedes leer, ¿no es cierto?, con cierta atención, por supuesto, ¿no? Esto no es que yo en el micro voy leyendo y creen ustedes que van a entender, no sean frescos, ¿no? O sea, tienen que sentarse en un sitio y leer con atención, y leer varias veces hasta descubrir
que es lo que está haciendo Kant. Ustedes tienen que descubrir es cuáles son esas tres síntesis, no descubrir, porque ahí está dicho en los subtítulos, ¿no? Primera síntesis, segunda síntesis, tercera síntesis, ¿no? Sino de qué trata cada una, de qué nos está hablando ahí. Eso es lo que ustedes tienen que descubrir. Y al final, entonces, aparece este yo trascendental. ¿Cuál fue el problema de Descartes? Decía, él inició la filosofía moderna diciendo, no es el mundo lo primero. Lo primero es la certeza que tiene el sujeto de su propia existencia, ¿no? Entonces, yo pienso, yo existo. Ese es el fundamento de toda ciencia, dice Descartes, de todo conocimiento, de toda ciencia, ¿no? Yo pienso, yo existo. Pero inmediatamente después, ¿qué hace Descartes? Inmediatamente después ¿no? Están las meditaciones, que es su libro técnico, digamos, ¿no? Está también, por supuesto, el pienso existo en el discurso del método, pero las meditaciones es el libro técnico, ¿no? El discurso del método es lo mismo, pero de una manera popular, ¿no? O sea, para divulgación, ¿no? Manera de divulgación. En las meditaciones es donde hay que tomarlo. Inmediatamente después de decir pienso, existo, esa es la primera certeza y por lo tanto es el fundamento de todo conocimiento y toda experiencia del mundo, ¿no? Entiéndase bien, ¿no? Eso quiere decir justamente que el fundamento es el sujeto. Entonces hay un fundamento subjetivo, ¿no? Y ya no es el mundo, ¿no? Porque si el mundo fuera lo primero en el conocimiento, entonces el método para conocer el mundo sería la inducción. Y por consiguiente, nosotros tendríamos que decir que la Tierra está al centro del universo, porque por inducción eso es lo que hay en nuestra experiencia sensible. Todo gira alrededor nuestro. Y eso no es verdad. Entonces vamos al revés. Si eso no es verdad, quiere decir que la inducción está mal. Y si la inducción está mal, quiere decir que la ontología está mal. ¿Cuál es su ontología? Es una ontología realista que pone primero el mundo, ¿no? Entonces, Descartes, repito, saca la consecuencia y dice, no, entonces lo que está mal es la ontología, no es primero el mundo, primero es el sujeto, bajo la forma de la certeza, ¿no? Ya lo había dicho también, repito, la verdad es el lado objetivo de la verdad, ¿no? Del objeto de la verdad, eso es la verdad. La certeza es el lado subjetivo, ¿no? Porque la certeza no está en el mundo, ¿no? La certeza es algo que está dentro de mí y no está en ningún otro lado. Yo estoy cierto de esto, ¿no? ¿Está cierto o no está cierto? ¿Está cierto de que el mundo existe allá afuera? Tengo que decir, no, en el razonamiento cartesiano, no puedo estar cierto, porque puedo estar soñando, ¿no? Que el mundo esté afuera, ¿no? Pero lo que sí puede estar cierto es que yo pienso que el mundo está allá afuera, ¿no? Porque yo pienso que el mundo está allá afuera, efectivamente. Si es verdad o no, todavía no sé. Descartes, para demostrar la verdad del mundo, tiene que recurrir a la existencia de Dios, demostrar la existencia de Dios. Y una vez que demuestra la existencia de Dios, saca la conclusión de que como Dios existe, y además por su concepto mismo Dios no puede ser malo, entonces no puede ser que siempre me engaño. Entonces cada vez que yo percibo clara y distintamente que el mundo está allá afuera, efectivamente el mundo está allá afuera y no estoy soñando, ¿no? Porque Dios no es malo, ¿no? Y ese es justamente uno de los problemas del punto de partida cartesiano. Entonces, ¿qué está diciendo Descartes? Entonces, yo estoy hablando todo el tiempo, ¿no? Yo pienso, yo existo. ¿Qué cosa es este yo? Este yo es la conciencia, ¿no? Este yo no es el yo físico, no es el yo corporal, porque eso ha sido puesto en duda junto con el mundo, ¿no? Yo percibo que tengo un cuerpo, pero no estoy seguro de tener un cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo estar soñando, tengo un cuerpo. Puedo ser como los dementes, dice Descartes, que piensan que tienen cuerpo de botella o que, ¿no? O que son una ventana, ¿no? Nada me asegura que, ¿no? Ya insisto mil veces, la película Matrix, ¿no? Es una actualización de lo que está diciendo Descartes. Pero inmediatamente después de este primer paso, de este fundamento de toda la filosofía moderna, que es yo pienso, yo existo, esa es la primera certeza sobre la que tengo que construir el mundo, ¿no? Por eso Descartes hace sus meditaciones en 6 días, ¿no? Porque como Dios, él está
reconstruyendo, recreando o creando el mundo. Y al séptimo día descansa. Entonces, son 6 meditaciones, una cada día, el séptimo día se descansa, ¿no? Entonces está diciendo Descartes que él es como Dios, ¿no? Eh, eh, por lo menos a este nivel. Entonces, hasta ahí todo muy bien. La certeza de la existencia del yo, es decir, entonces decía, yo pienso, quiere decir acá, yo como conciencia, no yo como cuerpo, sino yo como conciencia. El cuerpo está puesto en duda, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué he hecho? Me he retraído al interior de mi conciencia. Y al interior de mi conciencia, ahí está el mundo. Ese es el lenguaje que tiene que utilizar Descartes, ¿no? Entonces ha dicho, ha puesto en duda el mundo exterior por proceso de la duda metódica, ¿no? Y ha encontrado una única certeza primera, absoluta, que es yo pienso, yo existo, ¿no? Entonces puede ser falso que existe el mundo, lo que no puede ser falso que yo pienso que existe el mundo. Puede ser falso que yo tenga un cuerpo, lo que no puede ser falso que yo pienso que tengo un cuerpo. ¿Se dan cuenta? El yo pienso es, entonces, es la base, y el yo pienso es la conciencia, ¿no? Es lo que llamamos conciencia, ¿no? Pero inmediatamente después de eso, ¿qué hace Descartes? Se pregunta, ¿y qué soy yo que soy una cosa que piensa? Ah, bueno, y te agarramos, ¿no? Ahí ha sido demasiado lejos. Antes, ciertamente, puede haber muchas críticas, etcétera, pero aquí de frente, los contemporáneos que leyeron las meditaciones metafísicas inmediatamente llamaron la atención y le escribieron a Descartes, ¿no? Sus objeciones, ¿no? A las cuales además Descartes contestó muy hábilmente siempre, porque Descartes era brillante, ¿no? Pero no necesariamente convenció a todos, ¿no? A casi ninguno, ¿no? Porque entonces digo, una vez que llega al primer fundamento de todo conocimiento y de toda ciencia, yo pienso, yo existo, ¿no es cierto? Inmediatamente Descartes se pregunta, ¿y qué soy yo que soy, ya sé, una cosa que piensa, ¿no? Entonces dice, soy una cosa que duda, que siente, etcétera, ¿no? Porque ya, pero como nos has dicho que no tienes cuerpo, entonces ¿cómo vas a sentir? No, yo no sé si siento, pero yo pienso que siento, entonces soy una cosa que también siente, ¿no? Entonces describe la conciencia, ¿no es cierto? Que es el punto de partida, ¿no? O sea, el punto de partida no es el mundo, es la conciencia. Ya no es que el sujeto está en el mundo, no, el mundo está en la conciencia, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, por eso tiene que demostrar la existencia de Dios, ¿no? Para demostrar que lo que está en mi conciencia, cuando es claro y distinto, también existe allá afuera, ¿no? Porque lo que ha pasado es que Descartes se ha quedado encerrado en su conciencia, en el yo, ¿no? Eso se llama pues el solipsismo, solus ipse, solo yo mismo, ¿no? Solo yo, tanto conciencia, ¿no? Entonces, claro, los críticos, digo, inmediatamente dicen, no, pues, Renato, no te pases, tú estás distinguiendo entre el mundo y la conciencia, y una vez que se ha establecido que que la existencia de la conciencia es nuestra única certeza, ¿no es cierto? Ahora te preguntas, y en la pregunta está el problema, ¿y qué cosa es la conciencia? Ese es el problema, ¿no? Porque la conciencia no es una cosa, pues no, o sea, el mundo es una cosa, y las cosas del mundo son cosas, pero la conciencia es aquello donde están las cosas, ¿no? Entonces tú no puedes decir que la conciencia es una cosa, entonces ahí hay un problema. Y eso es lo que aquí está al final de esta primera deducción, pero que es el centro de la crítica de la razón pura, ¿no? ¿Cuál? El yo trascendental. El yo trascendental, el yo que al igual que en Descartes, este yo trascendente es el fundamento de todo conocimiento, porque es el fundamento de los conceptos, ¿no? El concepto tiene una relación necesaria con el yo, eso es la tercera deducción, ¿no? La tercera síntesis. Eh, eh, pero, pero el yo del que está hablando aquí es Kant, que debe acompañar todas mis representaciones, como dice al principio de la segunda deducción, ¿no? Este yo no es el yo empírico, ese fue el problema de Descartes, nos está diciendo Kant aquí. No es Kant el primero en descubrir esto, ¿no? Como los contemporáneos de Descartes inmediatamente dijeron eso, ¿no? Está confundiendo, ¿por qué? Porque la conciencia no es una cosa, ¿no?
Las cosas están en la conciencia, pero la conciencia en sí misma no es una cosa. ¿Y a qué lleva eso? ¿No? Entonces, ¿qué soy yo? Entonces, o sea, ¿qué es mi conciencia? Soy una cosa que piensa. Hay tremendo problema del lenguaje, ¿no? En el que está hablando Descartes, ¿no? Hablando de un lenguaje que no es el correcto después de lo que él ha hecho, ¿no? Ha distinguido justamente el mundo y la conciencia, o yo, ¿no? Pero después dice que la conciencia es una cosa que piensa. No, pues o sea, ya la conciencia no puede ser una cosa, ¿no es cierto? Y eso trae una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, entonces, sobre todo, que como Descartes está equivocadamente, pero no es un problema que Descartes quiera hacer, ¿no? Sino que es el lenguaje que está utilizando que no le deja hablar de otra manera, ¿no? Entonces él se ve un poco enredado en lo que le está exigiendo, ¿no? Como he dicho, entre Messier Descartes y la crítica de la razón pura, ¿qué cosa hay? Hay un tremendo progreso de la lógica, ¿no? De acuerdo con la modernidad, de esta lógica subjetiva, por decirlo así, ¿no? Esta lógica del sujeto, que no es la lógica del mundo, ¿no? Eso es lo que ha permitido que Kant hable de una manera más exacta y entonces justamente diga, pero el yo del que yo estoy hablando no es una cosa, ¿no? El yo trascendental. ¿Y qué es este yo trascendental entonces? El yo trascendental es el yo trascendental entonces ya aquí, y eso es lo que va a desarrollar Fichte inmediatamente después de Kant, en vida de Kant todavía, Fichte va a desarrollar esta idea de que el yo entonces no es una cosa, este yo trascendental del que estamos hablando no es una cosa, ¿no? Que yo pueda conocer entonces como cosa, ese fue el problema de Descartes, ¿no? Que dijo que el yo era una cosa y después comenzó a sacar conclusiones respecto de ese yo, como si fuera una cosa, ¿no? Pero el yo no es una cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es el yo? El yo es la actividad de juzgar, ¿no? Entonces, el yo no es una cosa, el yo es una actividad. ¿No? Entonces, esa es la distinción que está presentando aquí Kant en la deducción trascendental. Ese es, digamos, dos cosas aparecen aquí fundamentales en la deducción trascendental. Primero, que para pensar es necesario el yo, ¿no? Es necesario, no solamente basta con el mundo que está afuera, ¿no es cierto? Y las ideas o los conceptos que están dando vueltas, sino tiene que haber un yo, ¿no? Pues ahí uno se confunde, no, entonces un yo, fíjense ustedes cómo es un yo que tiene esos conceptos. No, porque entonces el yo sería una sustancia, ¿no es cierto? En la que hay ciertas propiedades que son los conceptos, ¿no? No, el yo no es una sustancia en el sentido de que no es una cosa, el yo es la actividad de juzgar. Y esa actividad de juzgar, y entonces es el resultado al que va a llegar aquí Kant, que yo no conozco el yo, mi yo, no lo conozco, porque el yo no es un objeto, ¿no? Yo conozco los resultados de lo que hace el yo. ¿Y qué hace el yo? Juzga, ¿no? Juzga el mundo, conoce el mundo, y yo conozco esos resultados, ¿no es cierto? Pero yo no puedo decir que yo conozco el yo. Y esto va a tener la máxima importancia después para la dialéctica trascendental, para la segunda parte de esta primera parte de la segunda parte de la lógica trascendental. La primera es la analítica, ¿no es cierto? Donde se ve cómo se forman los conceptos de lo que estamos viendo. La segunda es la dialéctica, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué discute Kant en esa dialéctica? Discute tres ideas. Las dos primeras tienen que ver acá con el tema. Primera idea errónea, dialéctica, ¿no? Dialéctico quiere decir equivocado para Kant. Va a ser diferente para Hegel después, inmediatamente después, ¿no es cierto? Para Hegel lo propio de la razón es la dialéctica. Pero aquí, para Kant, efectivamente la dialéctica es lo propio de la razón, pero es una lógica de la ilusión, la dialéctica, ¿no? Y justamente, ¿cuáles son las dos ilusiones? La tercera es la existencia de Dios, ¿no? Pero dos ilusiones con que el alma es inmortal y que el alma es libre, ¿no? Entonces Kant va a prohibir que nosotros hablemos de esa manera, que digamos que el alma es inmortal. ¿Por qué? Porque el alma no es una cosa y nosotros solamente conocemos aquello de lo que hay. Además, no es, por supuesto, cosa sensible, menos, ¿no? Y nosotros solamente conocemos, ese es el resultado de la analítica, solamente conocemos aquello de la experiencia sensible. Nosotros conocemos con nuestros conceptos, ¿no es cierto? Pero para que sea verdadero conocimiento de ese concepto tiene que haber
experiencia sensible. Por ejemplo, nosotros conocemos con el concepto, o la categoría, el concepto puro de causa-efecto, ¿no? Pero, entonces, y Kant está diciendo que nosotros no hemos extraído por inducción causa-efecto de lo que está en el mundo, sino que causa-efecto es un concepto a priori, ¿no? Es un concepto de relación, ¿no? A priori, una categoría de relación a priori, ¿no? Causa-efecto. Entonces no lo hemos extraído del mundo, pero se confirma en el mundo, causa-efecto. Se confirma en el mundo, porque en el mundo todo lo que sucede tiene una causa, ¿no? Y si no encuentro yo la causa ahora, sin embargo, eso es un proyecto de investigación. Bueno, ¿cuál es la causa? Yo tengo que investigar cuál es la causa, porque no puede haber ningún hecho que no tenga causa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una categoría con la que nosotros formamos el mundo es la categoría causa-efecto, que dice que todo hecho tiene una causa, ¿no? Pero de la idea de Dios, por ejemplo, entonces la idea de Dios no es una categoría, ¿no? Es una idea, ¿no? La idea de Dios, no hay experiencia sensible, entonces no podemos conocer a Dios. Entonces no podemos decir si existe o no existe, ¿no? Lo mismo, la libertad del alma, no tenemos nosotros experiencia sensible de la libertad del alma. Conocemos actos que decimos que son libres, pero no conocemos si eso es necesariamente, y menos de la inmortalidad, ¿no? De la inmortalidad del alma. Entonces, eso que es el estudio de la dialéctica, el estudio y la crítica, estrictamente ahí, eso es crítica de la razón pura. Esas ideas son no son las del entendimiento, que también son, ¿no? Pero ¿qué es razón en tanto entendimiento? Si no es la razón en tanto que es razón, ¿no es cierto? Esas son las tres ideas que produce necesariamente la razón por su propia cuenta. Y de eso no hay conocimiento. Eso es crítica de la razón pura, ¿no? Porque la metafísica tradicional pensaba que podía conocer la libertad, la inmortalidad y la existencia de Dios. Y eso entonces Kant dogmática, es metafísica dogmática. En cambio, la metafísica crítica reconoce que nosotros tenemos esas ideas o producimos, nuestra razón produce espontáneamente esas ideas, pero no las podemos conocer porque no hay experiencia sensible, ¿no? Entonces, de alguna manera, el yo trascendental es de alguna manera ya el límite entre la analítica que está estudiando las categorías con las cuales conocemos el mundo, ¿no? Y las condiciones bajo las cuales conocemos el mundo, las condiciones de posibilidad del conocimiento del mundo, la analítica, ¿no es cierto? El yo trascendental es el límite con la dialéctica, ¿no es cierto? Porque Kant está diciendo, nosotros concluimos que existe un yo trascendental que es el que hace los juicios en la tercera síntesis, ¿no? La síntesis de reconocimiento en el concepto, ¿no? Porque para hacer juicios se necesitan conceptos, ¿no? El juicio es relación entre conceptos, ¿no? El concepto de mesa y el concepto rojo, ¿no? Entonces, para conocerse se necesitan los conceptos. Y nosotros podemos inferir, entonces, que hay un yo, porque los conceptos no son estructuras, no son cosas, los conceptos, ¿no es cierto? Estas estructuras no son cosas, sino son justamente conceptos, ¿no? Que el entendimiento emplea para conocer el mundo, ¿no? De eso somos conscientes de nosotros, ¿no? Que nosotros conocemos el mundo a través de los conceptos, ¿no? Y entonces ahí se concluye la tercera síntesis de reconocimiento del concepto que que debe existir entonces un yo, ¿no es cierto?, que es el que hace la síntesis, el que juzga finalmente en la tercera síntesis, ¿no? El que hace los juicios, ¿no? De eso soy consciente, que yo conozco ciertas cosas y que el conocimiento es un conjunto de juicios, ¿no es cierto? Entonces yo puedo inferir, ¿no es cierto?, que entonces existe un yo, y ese es el yo trascendental, que hace esos juicios, ¿no es cierto? Pero no puedo conocer ese yo, porque ese yo no es una cosa, ese yo es una actividad, es la actividad de juzgar, ¿no? Es la actividad de juzgar, como está diciendo acá desde un principio, ¿no? Entonces, este yo en tanto entendimiento, ¿no? En tanto que juzga. Eso es de eso es de lo que yo tengo experiencia, pero yo no puedo a partir de ahí decir que conozco a yo. Esa es la diferencia con Descartes, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. Entonces, dos cosas. Le está dando la razón a Descartes. Está diciendo el yo es necesario para el conocimiento. No conocimiento sin conciencia al mismo tiempo de mi yo.
Pero ese yo del cual yo tengo que ser consciente, porque acompaña necesariamente a todas mis representaciones, ¿no? Ese yo del cual tengo que ser consciente, eh, eh, em, no lo conozco, no puedo conocerlo. ¿Por qué? Porque no es una cosa, es la actividad de juzgar, ¿no es cierto? Yo supongo que esa actividad de juzgar la está realizando esa cosa que es el yo, pero yo no puedo decir que conozco el yo, entonces saber si es inmortal, si es libre, etcétera. No puedo, cosa que pretende Descartes, ¿no? Entonces, Kant está haciendo ahí la crítica de Descartes. Entonces, dos cosas decía yo. En primer lugar, retomo lo que ha dicho Descartes, que el yo es fundamental para el conocimiento, ¿no? Que no hay conocimiento sin yo, ¿no es cierto? Pero lo critica diciendo el error de Descartes fue pensar que él conocía ese yo, ¿no? Y entonces Descartes estaba hablando, esa es la explicación de Kant, Descartes estaba hablando del yo empírico, ¿no? Estaba hablando del yo empírico. Yo no afirmo la existencia de un yo empírico, ¿no? Sino afirmo la existencia de un yo trascendental, ¿no? Y una de las primeras consecuencias de eso es que no lo podemos conocer. ¿Por qué? Porque no es una sustancia, no es una cosa, es una actividad, la actividad de juzgar, ¿no es cierto? Y de eso soy yo consciente, de ese resultado, de los juicios, que son para mí conocimiento, ¿no? Pero no soy consciente del yo, ¿no? Esa es la crítica que está haciendo Descartes y que, por supuesto, tiene la máxima importancia. Por otro lado, para ir hacia adelante, pero no hasta Heidegger, porque está todavía 200 años, sino inmediatamente después, ya he hecho la relación con Fichte, ¿no? Fichte retoma, reconstruye la crítica de la razón pura por su propia cuenta, de manera genial siempre, también Fichte, ¿no es cierto? Una cosa muy influyente, ¿no? Entre los contemporáneos, que Fichte, o sea, entre otros, influyó por Hegel, ¿no? Y Hegel, antes de ser Hegel, tuvo que hacer la crítica de Fichte, ¿no? Junto con la de Kant, ¿no? Uno de los primeros escritos de Hegel es justamente un escrito sobre Kant, Fichte y Schelling. Y Schelling es su compañero de cuarto en la universidad, ¿no? Y tiene que criticar, nos interesa ahora sobre todo la crítica de Fichte, pero Fichte retoma este aspecto del yo trascendental, que el yo trascendental es una acción. Al principio está la acción de Fichte. Al principio está la cosa, al principio está la acción, ¿no? Y de eso es de lo que tenemos conciencia. Entonces, él desarrolla toda su filosofía, la doctrina de la ciencia, ¿no es cierto? Varias ediciones escribe Fichte, la doctrina de la ciencia, la revista una y otra vez, tiene ese punto de partida. Pero acá hay otra consecuencia entonces, y eso sirve para aclarar entonces esas mismas tres síntesis y su resultado, porque el resultado último de las tres síntesis, en la tercera síntesis, es la relación entre el concepto, que es aquello con lo cual conocemos, porque los juicios es una relación entre conceptos, ¿no? Pero no hay conceptos sin esa relación con el yo pienso, ¿no? Entonces, eso es lo que eh, que debemos retener de la crítica de la razón pura central, ¿no es cierto? O sea, que no hay conocimiento sin el yo, ¿no? Pero lo segundo es que ese yo no es una cosa, no es algo que yo conozca, es una actividad de juzgar. Nosotros conocemos los resultados de esa actividad de juzgar. Entonces, vamos a replantearlo. De tal manera que entonces nos está diciendo Kant, como Kant está diciendo, que no hay conocimiento sin que al mismo tiempo se afirme el yo, ¿cierto? Y el conocimiento, podemos llamarlo entonces conciencia, entonces estamos haciendo un desarrollo, ¿no? Porque en Descartes y en toda la tradición anterior, ¿no es cierto? La conciencia se entiende como si fuera un recipiente, ¿no? Un contenedor, ¿no? Donde están los contenidos, que son los conocimientos o el mundo, o como uno quiera llamarlo, ¿no? Pero aquí Kant está en el desarrollo, ¿no es cierto? No es invento tampoco de Kant, es el desarrollo de la filosofía hasta Kant, ¿no? Y eso se expresa en la crítica. Entonces Kant está acá distinguiendo, primero está diciendo, pero esa conciencia justo no es un recipiente, ¿no? La conciencia de la que estamos hablando es un recipiente, el yo del que estamos hablando no es una cosa donde están otras cosas, es la actividad de juzgar, eso es la conciencia. Pero
Segundo, entonces, ¿qué cosa es conciencia? Conciencia es aquí, en primer lugar, de una manera más estricta, ¿no? Conciencia es aquí conciencia del mundo, ¿no? ¿Qué es acá conciencia? Conciencia es conocimiento, ¿no? Y conocimiento del mundo, ¿no? Eso es la conciencia. ¿Y cómo conoce la conciencia el mundo? Como una tabula rasa en la cual se imprimen el producto de las sensaciones, de lo que nos entrega a través de los 5 sentidos. No es así. La conciencia, que es conocimiento del mundo, es la actividad de juzgar, ¿no? Es la actividad de juzgar. Ese es uno de los resultados centrales de lo que está diciendo Kant, ¿no? La conciencia no es una cosa, es la actividad de juzgar. Por consiguiente, yo no conozco mi yo, no tengo acceso a mi yo, porque para conocer mi yo tengo que hacer juicios, o lo conozco mi propio yo a través de juicios. Entonces, lo que yo conozco son los juicios y sus resultados, los conocimientos, ¿no? Pero no conozco al yo en sí mismo, ¿no? Crítica de la razón pura, ¿no? Crítica de la razón en general acá, ¿no? Crítica del ingenuo pensar que yo tengo acceso directo a mi yo, ¿no? Cuando lo que tengo acceso es al producto de lo que hace yo, porque el yo es una actividad, ¿no? Al principio era la acción, repito, decía Fichte. Y eso lo va a repetir después Goethe. Fausto, justamente. Todos influenciados por Kant, ¿no? Pero llevándolo más allá, porque en Kant tampoco, o sea, bueno, hay problemas ahí. Pero entonces decía, hay dos cosas. Lo primero es que la conciencia no es una cosa. Ahí está el error de Descartes. Cuando dijo yo pienso, yo existo. ¿Y quién soy yo? ¿Qué piensa? Soy una cosa que piensa. No, mi querido Renato. No te pases. ¿No? La conciencia no es una cosa. ¿No? Ese es el problema, ¿no? En el que está enredado Descartes. El producto de eso es que Descartes pretende conocer yo. Segundo problema, que Descartes es solipsista. O sea, no, que solo yo, o sea, solo mi conciencia es lo único que yo sé que existe con certeza. Y entonces, ¿cómo salgo de mi conciencia para conseguir el yo, el mundo que está allá afuera? ¿No? Como he dicho, Descartes lo hace a través de la demostración de la existencia de Dios, pero no todos lo quieren seguir en esa línea, ¿no? Entonces, lo primero que aparece es la conciencia. Y primero, Kant está diciendo, pero esa conciencia no es una cosa, es la actividad de juzgar, primero. Segundo, conciencia aquí significa estrictamente conocimiento del mundo, ¿no? Conocimiento del mundo, ¿no? A través de juicios por la actividad del yo, ¿no? A la actividad de la conciencia, ¿no? Que es el yo, ¿no? Entonces, la conciencia es conocimiento del mundo. ¿Y qué está diciendo al final de la primera deducción y al comienzo de la segunda deducción? Que el yo necesariamente acompaña siempre todas mis representaciones, todos mis conocimientos del mundo. Entonces, acá está haciendo una distinción entre el yo como conciencia, y entonces el yo como conciencia es el que conoce el mundo, ¿no? Y el yo como autoconciencia, y eso es lo que él llama a percepción trascendental, ¿no? Para indicar justamente que esta autoconciencia no es empírica, no es de una cosa, ¿no? No es de una cosa, sino que es trascendental. Veremos explicarlo más adelante. Entonces, ¿qué está diciendo al final Kant de esta deducción trascendental, que es el centro de la crítica de la razón pura, ¿no? ¿Qué está diciendo al final? Que la conciencia del mundo aparece al mismo tiempo que la autoconciencia del yo, ¿no? Porque no hay conciencia del mundo, porque la conciencia del mundo se produce a través de conceptos, que son los que hacen posibles los juicios, porque los juicios se relacionan entre conceptos, ¿no? O sea, entre universales, ¿no? Entre ideas universales o conceptos universales. Y está diciendo que el concepto se forma gracias a la relación que estamos haciendo, que tenemos que analizar, con el yo, ¿no? Entonces, digo, está distinguiendo Kant aquí entre conciencia y autoconciencia. Una cosa es la conciencia, porque la conciencia es conciencia del mundo.
Y él está diciendo que, sin embargo, la conciencia del mundo supone siempre la autoconciencia, o sea, la conciencia del yo, ¿no? Pero no como cosa, ¿no? Sino del yo trascendental, como actividad, ¿no? Entonces, no como sustancia, ¿no? Está entonces, por un lado, distinguiendo conciencia de autoconciencia, porque en sentido estricto la conciencia es conocimiento del mundo y la autoconciencia es conocimiento, no conocimiento. La conciencia es conciencia del mundo y la autoconciencia es conciencia del yo, ¿no? Y le está diciendo que la conciencia del mundo aparece junto con la conciencia del yo, porque conciencia del mundo significa conocimiento a través de conceptos y los conceptos se forman solamente en relación con el yo. Entonces, entonces está por un lado distinguiendo, pero por otro lado está diciendo son lo mismo, ¿no? O sea, aparecen juntos. La conciencia del mundo aparece al mismo tiempo que la autoconciencia de mi yo trascendental, ¿no? De mi yo trascendental. Ese es el resultado de la deducción, ¿no? Ese es el resultado de la tercera síntesis en la primera edición. La tercera síntesis de reconocimiento en el concepto, eso es lo que quería mostrar, que no es posible el concepto, sino con al mismo tiempo un reconocimiento, está diciendo él, ¿no es cierto? En fin, no es posible la formación del concepto sin el yo trascendental. Entonces, la conciencia es la autoconciencia. Aparece junto. No son lo mismo, porque los ha distinguido. La conciencia y conciencia del mundo. Pero no hay conciencia del mundo sin autoconciencia, sin conciencia del yo. O sea, al mismo tiempo que yo conozco el mundo, necesariamente conozco el yo. Justamente es lo que se señala de alguna manera ya en Descartes, ¿no? Pero después Descartes se confundió. No tenía los instrumentos para pensar de otra manera, ¿no? Cuando Descartes dice, yo no puedo decir que el mundo existe, pero yo sí puedo decir con absoluta certeza que yo pienso que el mundo existe, ¿no? Entonces, ese yo pienso, ¿no es cierto? Está ya, esa es la autoconciencia, ¿no? Entonces está en Descartes, pero ¿cuál fue el problema de Descartes? Que Descartes confundió, según Kant, ¿no? Descartes confundió ese yo que acompaña necesariamente toda conciencia del mundo, entonces esa autoconciencia que acompaña necesariamente toda conciencia del mundo, la confundió con un yo empírico, con un yo que era parte de ese mundo que estamos conociendo, y esa es la distinción que hay que hacer. Eso es lo que ha logrado Kant aquí en la crítica de la razón pura 200 años después, ¿no? Con la ayuda de todos sus antecesores, ¿no? Posteriores a Descartes, ¿no? Que justamente hacen la crítica de Descartes diciendo, no, acá hay un error, ¿no? Yo conozco el yo, porque conocer se conocen las cosas, ¿no? Y el yo no es una cosa, ¿no? El yo es la conciencia de las cosas, ¿no? Entonces aquí ese es el resultado de propiamente lo más importante, ¿no? Nos está diciendo Kant, pero que ya es un resultado cartesiano, ¿no? Necesariamente en toda conciencia del mundo incluye la autoconciencia de mí mismo. ¿Cuál fue el error de Descartes? Que ya había dicho eso, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el error? Que pensó que la autoconciencia de mí mismo era semejante a la conciencia de las cosas, ¿no? Y entonces eso es lo que está subsanando aquí Kant, ¿no? Al final, y tiene razón Descartes, porque eso es tan gran filósofo y lo vamos a seguir leyendo durante siglos, ¿no? A pesar de sus errores, ¿no? ¿Cuál fue su error? Pensar que la autoconciencia era también conciencia de un objeto, pero hay que distinguir entre la conciencia del objeto, que es propiamente la conciencia, y la conciencia de sí mismo, que se llama autoconciencia. Pero al mismo tiempo, ¿no? Descartes está diciendo aquí también, de aquí viene el error, porque no hay conciencia sin autoconciencia, ¿no es cierto? No hay conciencia sin autoconciencia, porque el yo es el que forma los conceptos y juzga a través de los conceptos, y entonces a través de eso conoce. Y sin el yo no existen los conceptos. Por lo tanto, no es posible hacer juicios y por lo tanto no es posible conocer el mundo de manera objetiva, ¿no? Entonces, tenemos por un lado distinción entre conciencia y autoconciencia, para después decir que aparecen juntos la conciencia y la autoconciencia. Para que haya conciencia es necesaria la autoconciencia. Bien, eso mirando hacia atrás. Hacia adelante, ¿no es cierto? Hegel, ¿no? En su primer libro publicado, tiene otros escritos anteriores, ¿no? Otros pequeños libros anteriores, pero el libro que lo hizo inmediatamente famoso
y lo puso al nivel justamente de los filósofos anteriores, de Kant y de Descartes y de Platón y de Sócrates y de Heráclito, ¿no es cierto? Es la fenomenología del espíritu. Y fíjense ustedes cómo son los índices, sobre todo en estos autores alemanes. Porque cuando uno mira el índice de la fenomenología del espíritu, encuentra que hay una primera división en tres partes, y esas tres partes son, fíjense ustedes, ¿ah? Conciencia, autoconciencia y razón. A nosotros nos interesan las dos primeras, conciencia y autoconciencia. ¿Qué está diciendo Hegel en el índice? Que no es lo mismo la conciencia que la autoconciencia, ¿no? Ya el índice, cuando uno ha entendido lo que dice Kant, que la conciencia siempre está junto con la autoconciencia, ¿no? No son exactamente lo mismo, ¿no? Porque conciencia, conciencia del mundo, autoconciencia, conciencia del yo, ¿no? No son lo mismo, pero aparecen juntos, ¿no? Y en el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, conciencia del mundo implica siempre autoconciencia. No hay conciencia sin autoconciencia. Pero ¿qué nos pone Hegel en el índice de la fenomenología y en el desarrollo del libro, por supuesto, ¿no? Conciencia y luego autoconciencia. ¿Qué nos está diciendo? Que no son lo mismo la conciencia y la autoconciencia, ¿no? Y entonces ahí hay un trabajo más delicado de Hegel, que siempre tiene esta característica de ser muy delicado y muy complejo, ¿no? Hegel distingue entonces entre la conciencia y entonces dice, conciencia es conocimiento del mundo, ¿no? Y ese conocimiento del mundo tiene tres niveles, ¿no? Certeza sensible, percepción, entendimiento, ¿no? Justamente el entendimiento lo que aquí canta en la analítica, ¿no es cierto? O sea, el entendimiento es el que conoce el mundo, ¿no? Fuerza de entendimiento propiamente se llama esa tercera parte de la primera etapa de la fenomenología, que es la conciencia, ¿no? La conciencia es certeza sensible, percepción y fuerza y entendimiento. Entonces, el punto más alto de la conciencia para Hegel también, como para Kant, es el entendimiento, ¿no es cierto? O sea, el entendimiento en Kant es el que forma los conceptos, y en otra función en Hegel, pero digamos, ¿no? De eso mismo está hablando. Pero de ahí él distingue entre este nivel más alto de la conciencia, que es el entendimiento, entonces distingue entre la conciencia y la autoconciencia. Distingue entre el conocimiento del mundo y el conocimiento del yo. Para decirlo rápidamente y de una manera comprensible, que no es necesariamente la manera como la dice Hegel. Una cosa es decir lo que dice Hegel y otra cosa es leer lo que dice Hegel, ¿no? Hay un abismo, ¿no? Entre que alguien me explique lo que dice Hegel y otra, hay un abismo con leer a Hegel, ¿no? Que es una tortura, ¿no? Y que es mucho, mucho, mucho más complicado que leer, por ejemplo, a Kant, que es tan ordenadito, tan seriecito, tan un paso primero, después el otro, ¿no? Hegel no es así. Y entonces fíjense lo que nos está diciendo Hegel acá, muy interesante. Está distinguiendo entre la conciencia y la autoconciencia, cosa que ya había hecho Kant, ¿no es cierto?, para corregir a Descartes, ¿no? Pero al final la conciencia y la autoconciencia coinciden, ¿no? Son lo mismo, ¿no? En el conocimiento del mundo es necesaria la autoconciencia. No es posible la conciencia del mundo sin la autoconciencia del yo trascendental, porque el yo trascendental es el que genera los conceptos con los cuales juzgamos, es decir, conocemos el mundo, ¿no es cierto? Es lo que estamos viendo. Pero Hegel dice, no es lo mismo conocer el mundo, o sea, la conciencia, que la autoconciencia, es decir, que conocerse, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Hegel para entendernos, ¿no? ¿Cómo podemos entender esta distinción tan importantísima de Hegel, ¿no? Fundamental esta distinción, ¿no? Está diciendo Hegel, para conocerte a ti mismo, no vale encerrarte en tu cuarto y reflexionar sobre tu propia conciencia, ¿no? Para conocerte a ti mismo, lo que tienes que hacer es salir de tu cuarto, ¿no es cierto? Y preguntarte qué piensan los otros de mí, ¿no? Entonces, la conciencia es conocimiento del mundo, y entonces este es un proceso teórico que termina en el entendimiento, en la formación de conceptos, y entonces eso es lo que nos permite juzgar haciendo juicios, ¿no? Ese es un proceso epistemológico.
¿no? Pero la autoconciencia no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no consiste simplemente en aplicarme ciertos conceptos para conocerme, porque así no me conozco. ¿Cuándo me conozco? Cuando yo sé lo que piensan los otros de mí. Porque en mi casa yo soy Superman, ¿no? Todo el mundo me mira la cara en mi casa. Me dicen, hijito, toma tu... Está fría, te la caliento. Tiene frío, toma. Tienes pesadillas, me levanto a las 3 de la mañana para acariciarte, ¿no? Yo soy el rey en mi casa. Pero salgo de mi casa y nadie me hace caso. Saco la mano a mitad de la calle para parar el micro y todo el mundo para. Siempre paran los micros con todas las personas. Conmigo no para. ¿Qué me está diciendo eso? Eso es lo que está diciendo Hegel. Mira, para la autoconciencia no es el mismo proceso que el proceso de la conciencia. La autoconciencia incluye justamente al otro, la alteridad. Para tener conciencia de mí mismo no basta un proceso monológico, reflexivo, ¿no es cierto?, en el que consiste la conciencia, la formación de los conceptos para conocer, ¿no? Sino es un proceso dialógico, ¿no? Muy interesante lo que está diciendo Hegel en la fenomenología del espíritu, distinguiendo más claramente Kant, que ya hacía la distinción, ¿no? Pero más claramente que Kant entre conciencia y autoconciencia. No son lo mismo, la conciencia y la autoconciencia. Yo no llego a la autoconciencia a través de un conocimiento teórico de mí mismo. Llego a la autoconciencia, por decir así, mirando lo que el otro piensa de mí. O sea, llego a la autoconciencia a través del otro, ¿no es cierto? Y entonces aquí empieza un nuevo proceso, ¿no? En la fenomenología del espíritu, entonces ya no es un proceso puramente teórico, epistemológico y lógico, ¿no es cierto?, que culmina en la formación de conceptos, ¿no? Entonces, en la posibilidad de conocer el mundo, sino es un proceso dialógico, social, histórico, ¿no? La formación de la autoconciencia es un proceso social e histórico. Es intersubjetivo, ¿no? No puramente subjetivo como el conocimiento, ¿no? Sino es intersubjetivo, ¿no? La primera forma de la autoconciencia se llama amo y esclavo. Y es una forma fallida de autoconciencia, ¿no? De relación entre amo y esclavo, entonces, reflexiona Hegel. Aprovecho entonces para pasar un poco con Hegel y que ustedes tengan también una introducción fácil a la fenomenología del espíritu, ¿no? La fenomenología del espíritu, uno puede empezar por el cuerpo, entonces también tiene un prólogo que es endemoniado. El prólogo de la fenomenología del espíritu o sea, no le recomiendo a nadie que empiece por el prólogo, porque se va a confundir, no va a entender nada y va a querer apuñalar a Hegel, ¿no? ¿Qué diablo me está hablando usted de mente, ¿no? No se entiende nada, ¿no? Luego viene la introducción, que es la introducción propiamente del libro, ¿no es cierto?, que es bastante más comprensible. Pero en el cuerpo mismo, la conciencia y los primeros capítulos de la autoconciencia son muy, muy legibles, ¿no? Siempre y cuando uno tenga en cuenta el estilo de Hegel, ¿no? ¿Cuál es el estilo de Hegel? La primera frase de cada parte, más que la primera frase, el primer párrafo de cada parte en la que está dividido el libro es un demonio, es una cosa que uno quiere, repito, asesinarlo a Hegel a puñaladas, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué me está hablando este demente? Pero justamente cada autor tiene su estilo, y entonces cuando uno sigue leyendo, entonces se va a dar cuenta que en los siguientes párrafos, ¿no? Hegel va a explicar de una manera más comprensible lo que ha dicho de una manera muy sintética, muy cargada, ¿no es cierto?, en el primer párrafo. Así es siempre Hegel. Y entonces uno empieza en la autoconciencia, el primer párrafo de la autoconciencia es una cosa de locos, ¿no? Empieza con frases que primero no se entienden las frases y después no se entiende el conjunto de lo que está diciendo. Pero después vienen los siguientes párrafos, entonces ahí empieza otra vez de nuevo y al final ese es el estilo de Hegel, ¿no? Pone al comienzo lo que es el resultado de todo un razonamiento que va a venir después, ¿no? Entonces no hay que asustarse con Hegel, con sus primeras frases, sus primeros parágrafos,
sino que hay que avanzar. Y entonces la primera forma de la autoconciencia, después de que la conciencia ha descrito un proceso epistemológico, lógico, epistemológico del conocimiento del mundo, ¿no es cierto? La primera forma, porque la fenomenología del espíritu son diferentes formas, ¿no? De la conciencia, justamente, diferentes maneras en que la conciencia se acerca al mundo. Y entonces, en la primera forma, la más sencilla, en el caso de la conciencia, la certeza sensible, fracasa la conciencia en el conocimiento del mundo y tiene que darse cuenta que el problema está en su punto de partida, en los supuestos que está haciendo. Y entonces tiene que cambiar esos supuestos y entonces pasa a otra figura de la conciencia, así la llama Hegel, ¿no? Son diferentes figuras de la conciencia en el que, como en el lo que cambia no solamente los objetos y las cosas singulares, sino cambia todo el programa. Hay otro tipo de acercamiento, ¿no? Lo que va mostrando a lo largo de toda la fenomenología del espíritu son diferentes figuras de la conciencia que fracasan y tienen que descubrir que su fracaso se debe a su punto de partida, a sus supuestos, ¿no es cierto? Entonces hay que cambiar sus supuestos y su punto de partida y pasa a una nueva figura de la conciencia que también fracasa y entonces tiene que pasar a una tercera, ¿no es cierto? Eh, eh, por ejemplo, la certeza sensible. Tal vez vamos a leer también la fenomenología después del parcial. La certeza sensible parte de que la cosa es una y que parte del objeto, ¿no? Parte del objeto. Y parte del objeto diciendo que el objeto es uno y eso es lo que hay que conocer, esa unidad. Pero en el proceso se da cuenta de que todo objeto es múltiple. Ojo con lo que está diciendo aquí Kant respecto a la sensibilidad, ¿no? Es la primera parte, la primera figura de la conciencia de la certeza sensible, ¿no? Entonces, Hegel, de alguna manera, está partiendo también de lo que ha dicho Kant, ¿no es cierto? De lo que es la tradición filosófica, porque Kant tampoco es que ha inventado eso, ¿no? Que la sensibilidad, que en la sensibilidad siempre se entrega una multiplicidad, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo he puesto antes también, para explicar lo que dice Kant, es de Hegel, un pedazo de sal, ¿no? Entonces, el pedazo de sal es uno, es el mínimo pedazo de sal que yo puedo tener aquí, ¿no? Entonces, es uno, ¿no es cierto? Pero es múltiple, ¿no? ¿Por qué? Porque la sal es transparente, ese pedazo de sal es transparente, es salado, es duro, tiene una forma específica, ¿no? Etcétera, tiene un montón de actividades, ¿no? Entonces fracasa ese primer acercamiento. Entonces, si no es el objeto lo primero, entonces será el sujeto. También se encuentra contradicciones, ¿no? Entonces así va avanzando. Y en la autoconciencia, la primera figura de la autoconciencia es amo y esclavo, muy educativo, también lo que dice aquí Hegel, ¿no? Entonces, justamente parte de decir, no es lo mismo la conciencia que la autoconciencia, no se adquiere autoconciencia por los métodos por los que se adquiere conciencia del mundo, ¿no? Porque la conciencia de uno mismo no es puramente teórica, es intersubjetiva, ¿no? Depende de los otros, ¿no? De lo que los otros piensan de mí, ¿no? Repito, yo puedo pensar de mí que soy una maravilla, pero resulta que salgo a la calle y no es así, o al revés, puedo pensar que soy una desgracia, pero salgo a la calle y todo el mundo se lleva muy bien conmigo, ¿no? Ese es el verdadero conocimiento de los otros, ¿no? Y entonces la autoconciencia es intersubjetiva para Hegel, no puramente subjetiva, subjetiva de reflexión, del conocimiento, subjetiva es la relación con el otro. Entonces, aquí en la autoconciencia ya no aparece una conciencia, sino dos conciencias. A y la conciencia B, y las dos en relación. Entonces, no tenemos relación con la conciencia, sino tenemos relación con otro sujeto, con otra conciencia, ¿no? Y, en fin, creo que está haciendo además con otra conciencia, pero bueno, es interesante. Y entonces hay dos conciencias ahora. No hay una conciencia que quiere conocer el mundo, la conciencia, ¿no? Ahora hay una conciencia que es con otra conciencia, eso es
la autoconciencia o el camino hacia la autoconciencia, ¿no? Y estas dos conciencias en principio son idénticas, ¿no? O sea, no tienen nada especial ninguna. O sea, una es la conciencia 1 y otra es la conciencia 2, punto. Entonces, todo lo que hay en la conciencia 1 hay también en la conciencia 2. Todo lo que hace la conciencia 1 lo hace también la conciencia 2, ¿no? ¿Y qué piensa la conciencia después de la conciencia 1, después del proceso de la conciencia, a la que ha llegado que el mundo depende del yo? ¿No es cierto? El conocimiento del mundo depende del yo, la conciencia depende de la autoconciencia. Bueno, la conciencia 1 piensa que ella es la causa de la objetividad del mundo, es la condición de posibilidad de la objetividad del mundo. Pero lo mismo piensa la conciencia 2, ¿no? Entonces hay una guerra a muerte, ¿no? Una guerra a muerte que distingue justamente de la guerra a muerte de Hobbes, que es la guerra muerta por la subsistencia, sino aquí hay una guerra a muerte por el reconocimiento. Lo que quiere la conciencia A es que la conciencia B la reconozca a ella, a la conciencia A, como el fundamento del mundo, ¿no es cierto? Porque eso es el resultado de la conciencia, ¿no? El resultado de la conciencia es de que el mundo es consecuencia de la conciencia, ¿no? De la actividad de la conciencia, ¿no? Entonces la conciencia A quiere que se lo reconozca como eso y la conciencia B quiere lo mismo, ¿no? Entonces se entra en una guerra a muerte, repito, por el reconocimiento, no por la subsistencia de Hobbes, sino por el reconocimiento, ¿no? La conciencia A quiere que la conciencia B la reconozca a ella como el fundamento del mundo o del conocimiento del mundo, y la conciencia B quiere lo mismo, que la conciencia A la reconozca a ella, la conciencia B, como el fundamento del mundo. Y entonces entran en una lucha a muerte por el reconocimiento. Pero de tal manera que en el camino, en que esta lucha es una lucha a muerte, ¿no? Es por el reconocimiento, pero es a muerte. Pero en el camino, entonces, una de las dos conciencias, digamos la conciencia B, siente miedo. ¿De qué siente miedo? Dice Hegel, del Señor absoluto. ¿Quién es el Señor absoluto? La muerte, ¿no? La conciencia B tiene miedo de la muerte, ¿no? Mientras que la conciencia A no tiene miedo de la muerte y está dispuesta a morir con tal de ser reconocida. En cambio, la conciencia B, ¿no es cierto?, tiene miedo de la muerte y prefiere vivir a ser reconocida, ¿no? Prefiere vivir a ser reconocida y entonces se transforma en el esclavo o en la esclava, la conciencia B, de la conciencia A. Y la conciencia A se convierte entonces en el amo, ¿no? Y la conciencia B se convierte en el esclavo, ¿no? Esa es la primera relación de la autoconciencia, la primera figura de la autoconciencia, ¿no? Pero es una figura fallida porque ciertamente la conciencia B no va a ser reconocida, ¿no es cierto?, como igual que la conciencia A, porque la conciencia A es el amo y la conciencia B es el esclavo, ¿no? Entonces la conciencia B fracasa en su intento de ser reconocida como, como conciencia, es decir, como ser humano, ¿no? Y es reconocida solamente, pero como esclavo, ¿no? Como esclavo. Pero la conciencia A también fracasa, porque tiene el reconocimiento de la conciencia B, pero la conciencia B es un esclavo. Y lo que quiere la conciencia A no es el reconocimiento de un esclavo, quiere un reconocimiento de su igual, de otra conciencia, ¿no? Entonces las dos fracasan. Entonces hay que pasar a otro nivel de la conciencia, ¿no? Que es un desarrollo muy interesante en Hegel a partir del esclavo. El amo está contento con su situación de amo, ¿no? Pero el esclavo no. Entonces el desarrollo, y entonces empieza la historia, ¿no? La historia efectiva, real, ¿no? Que Hegel describe en este proceso de autoconciencia, ¿no? El punto final es el Estado. En el Estado todos nos reconocemos como iguales. En el Estado peruano no, como dice la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad nos dice que nosotros no reconocimos a las víctimas como iguales nuestros y nos quedamos callados durante más de 10 años, en la que murieron 70.000 personas que eran quechohablantes, pobladores de lugares sobre los 4.000 metros de altura, ¿no? No fueron reconocidos como iguales. Entonces el Estado peruano es un Estado fallido, como se está demostrando actualmente, ¿no? Sin ninguna duda. Es un Estado fallido, ¿no? Porque no permite el reconocimiento mutuo,
¿no? El reconocimiento mutuo se adquiere al final a través de la historia y políticamente. La autoconciencia es una autoconciencia necesariamente política, ¿no? No es una autoconciencia justamente que es lo que él ha querido romper, ¿no es cierto? Entonces, Descartes y con Kant, ¿no? que la autoconciencia, primero, no como Descartes ciertamente que la autoconciencia vendría a ser una cosa, ¿no es cierto? Pero tampoco como donde la autoconciencia es un proceso de conocimiento, ¿no? Sino es un proceso de reconocimiento mutuo, ¿no? Ojo que la tercera síntesis de Kant aquí se llama también síntesis de reconocimiento en el concepto. Muy, muy interesante el libro de Ricoeur sobre el proceso del reconocimiento, son las diferentes etapas del reconocimiento, ¿no? Probablemente el iniciador de toda esta historia del reconocimiento es Rousseau, no es Hegel, es Rousseau. Rousseau es el que dice, es necesario el reconocimiento mutuo para que haya un verdadero Estado. No basta con que haya leyes, ¿no es cierto? Porque esas leyes generalmente son producto de la violencia de una clase sobre otra, de las clases de los propietarios sobre las clases de los no propietarios, son obligados a la fuerza, a respetar el derecho, ¿no? Pero es necesario pasar entonces a un tercer nivel, que es el nivel del reconocimiento mutuo. Y recién entonces llegamos al estado como debe ser. Entonces eso sirve como guía de lectura para la fenomenología del espíritu. Digo, no sean tan locos de empezar la fenomenología del espíritu por el comienzo de la fenomenología del espíritu, que es el prólogo, porque entonces se van a frustrar y no van a avanzar ni media página, ¿no es cierto? Ya la introducción es bastante más potable, pero en la primera figura, de la conciencia, ¿no? en la sección conciencia, ahí uno puede entrar, ¿no es cierto?, hasta donde se puede, siempre es complejo, ¿no? Pero de una manera mucho más clara lo que dice. Y lo fundamental que estamos sacando aquí en claro. Entonces, Hegel sí hace una distinción estricta entre conciencia y autoconciencia, ¿no? Una cosa es la conciencia, es un proceso subjetivo, epistemológico, ¿no? Monológico, eventualmente, ¿no? Y mientras que la autoconciencia es un proceso intersubjetivo, dialógico, ¿no? Y histórico, y político y social, ¿no? Ahí está incluida toda la historia en este proceso de la autoconciencia. Entonces, Hegel hace una distinción estricta entre conciencia y autoconciencia, ya en el índice de la crítica de la razón pura. Kant hace una distinción, pero al final la conciencia es lo mismo que la autoconciencia, surge junto. O sea, la conciencia completa del mundo supone la aparición de la conciencia del yo, ¿no? Entonces, Kant hace una diferencia entre conciencia y autoconciencia, criticando a Descartes, ¿no es cierto? Que Descartes no había hecho esa diferencia, ¿no? Había pensado que la conciencia era una cosa que yo podía conocer como mi propio yo, ¿no? Entonces, Kant se ve obligado a hacer esta distinción. Pero al final surgen juntos la conciencia y la autoconciencia. Hegel, en cambio, dice, no, son dos cosas distintas. Uno es el proceso de la conciencia que termina con la formación de conceptos, ¿no? Específicamente el concepto de fuerza, ¿no? Por eso fuerza de entendimiento es el punto más alto de la conciencia, pero a partir de ahí viene otra cosa. Ya no es un proceso subjetivo, es un proceso intersubjetivo, ¿no? Que incluye al otro. Bien, preguntas para continuar ya brevemente con la misma crítica de la razón pura. Entonces, no voy a hacer aquí ahora la deducción trascendental de A, que me parece que es lo que vamos a ver nosotros aquí, porque la deducción de B es bastante más compleja. Kant la escribe unos 6 años después de la primera edición, en la segunda edición, e incluye todas las críticas, todas las cosas que Kant considera que se le ha comprendido mal, intenta resolverlas en la deducción de la segunda edición, la deducción trascendental de la segunda edición. Entonces nos vamos a concentrar en la deducción trascendental de la primera edición, que es muy, muy comprensible, con cierto esfuerzo, ¿no?
sea, hay que esforzarse de todas maneras, ¿no? O sea, no es, ¿no? Carlos dice en el prólogo de la segunda edición, ¿no? La parte que más trabajo me costó fue la deducción trascendental, ¿no? En la primera edición. Y eso ha sido mal comprendido, por eso la he escrito toda de nuevo, ¿no? Pero para nosotros va a ser igual muy, muy iluminador lo que hace ahí Kant en la deducción trascendental. Entonces tenemos tenemos la deducción metafísica, la deducción metafísica a ver un momentito. Como hemos visto en la clase anterior, la deducción metafísica, que es el paso de la tabla de los juicios, una tabla en 4 rubros, 3 elementos en cada rubro, entonces un total de 12 rubros en la tabla de los juicios, que como hemos visto depende primero de la investigación de cómo es el sujeto, el sujeto del juicio, el verbo del juicio para la cualidad, la relación entre el sujeto y el predicado para la relación y la relación de todo el juicio con cómo se aparece para nosotros, si problemático, asertórico, apodíctico en la modalidad, y de ahí salen la tabla de las categorías, ¿no? Lo siguiente que viene es la deducción trascendental, ¿no? Que yo quiero dejar para que ustedes lean y lo discutamos después que ustedes la hayan leído y yo los haya calificado, ¿no? Para que entonces se esfuercen y podemos tener una discusión más rica, y además porque es algo que se entiende. O sea, uno hace un esfuerzo, se entiende lo que está diciendo y es muy interesante, ¿no? Esta deducción trascendental entonces cumple 2 funciones. Una función que podemos llamar genética, ¿no? De cómo se hace la formación de los conceptos, ¿no? Entonces se parte de la aprehensión, ¿no es cierto? En la intuición, luego se hace la reproducción en la imaginación, luego el reconocimiento en el concepto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender. Así se forma el concepto, ¿no? A partir de la aprehensión que se produce en lo que nosotros intuimos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? De ahí tenemos que partir, de lo que intuimos, ¿no? Nosotros intuimos lo que se nos ofrece de fuera, pero no tenemos acceso en principio a lo que se ofrece allá afuera, ¿no? Lo que tenemos acceso es a lo que estamos intuyendo. Entonces, eso que estamos intuyendo, primero tenemos que aprenderlo, dice, ¿no? Tenemos que aprender, o sea, es un proceso de reflexión, ¿no? De mirar lo que está dentro de mi cabeza, poner entre paréntesis el mundo, como ha hecho Descartes, ¿no? Que esas intuiciones que hay en mi cabeza, Kant afirma que vienen de fuera, pero nosotros no tenemos acceso en principio fuera, tenemos acceso al final, cuando formamos el concepto, hacemos un juicio, entonces le damos un valor objetivo a lo que está en nuestra cabeza, ¿no? En lo que está en nuestra conciencia, ¿no? Y eso nos permite salir de nuestra conciencia, ¿no? Y apuntar, referir a lo que está ahí en el mundo de manera objetiva, ¿no? No solamente lo que está sucediendo conmigo. Pero ese es el punto de partida. ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿No? Y lo que está sucediendo es que yo tengo intuiciones. Entonces, esa intuición, el primer nivel, vas a tomarla como algo que está sucediendo conmigo, ¿no? Uno tiene la tentación siempre de eso que está sucediendo con uno, inmediatamente referir a algo allá afuera. Veo el árbol verde, ¿no? Entonces inmediatamente lo refiero allá afuera. Pero como Descartes, hay que hacer acá una especie de eh, proceso de duda metódica, un proceso de reducción, ¿no? Como lo va a tomar después Husserl, ¿no? En la fenomenología de Husserl, ¿no? Va a partir también de esta reducción, ¿no? ¿En qué consiste la reducción? En tomar el dato, en tanto que es un dato, porque ese dato aparece como refiriendo a afuera, pero ya ha indicado el camino de Descartes, que cortar
ese lazo referencial. El árbol aparece como reproduciendo lo que está allá afuera, pero yo no estoy seguro que es el árbol. Así aparece, pero lo único que estoy seguro es que yo pienso en un árbol que está allá afuera, ¿no? Es semejante el punto de partida aquí, pero como van a ver ustedes como una aprehensión. Esa aprehensión necesita tiempo, muy interesante, porque aquí aparece el tiempo de una manera ya no como el tiempo de forma pura de la sensibilidad, sino el tiempo ya a nivel del entendimiento, como conformador de nuestro concepto del mundo, ¿no? Nosotros esa aprehensión tenemos que recorrerla, sus partes, ustedes lo van a hacer. Eso es justamente lo que describe Kant, ¿no? Entonces digo, una vez hecha la deducción metafísica, paso de la tabla de los juicios a la tabla de las categorías, hay que hacer una deducción trascendental, que es, repito, dos cosas. Es, por un lado, un proceso genético de la formación de los conceptos, que son los que nos permiten conocer el mundo a través de los juicios, ¿no es cierto? Como ya sabemos, es un proceso de cómo se forman los conceptos. Primero, la aprehensión, ¿no? Después, la reproducción. Y primero, el reconocimiento, y con el reconocimiento, con la relación al yo trascendental, se forma el, juicio, el concepto, ¿no? Y gracias a eso podemos hacer juicios, ¿no? Ese es el proceso, es un proceso genético. Pero además es una explicación, una justificación de por qué las formas del juicio, que son formas puramente lógicas, que describen simplemente nuestro entendimiento, cómo funciona, ¿no? Porque el entendimiento es la facultad de juzgar, ¿no? ¿Cómo podemos pasar de esas formas puras del entendimiento, ¿no es cierto? Formas lógicas del entendimiento, a las formas ontológicas del mundo, ¿no? Entonces, acá en la deducción metafísica, Kant está mostrando, mira, yo no necesito decir nada, mira, del concepto universal se forma la unidad, del particular realidad, del concepto categórico se forma sustancia incidente, del concepto hipotético se forma causa-efecto, mira, ¿no? Es todo lo que ha dicho acá. Pero ahora viene la deducción trascendental, que es lo verdad, es el pez gordo, ¿no? ¿Y por qué el mundo se somete a las formas del entendimiento? ¿No? ¿Por qué el mundo acepta formas que no son las suyas, ¿no es cierto? Sino las que le impone el sujeto, ¿no? Las que le impone el sujeto. Eso es, en segundo lugar, la deducción trascendental, ¿no? La deducción trascendental es, y eso es lo que ustedes van a leer, cómo se forma el concepto, ¿no? ¿Cómo se forma el concepto? A priori, ¿no? No como copia de lo que es el mundo, como decía Aristóteles y dicen los empiristas, ¿no? Sino cómo se forma a priori, a través de la aprehensión, de la reproducción y del reconocimiento, de tres síntesis, ¿no? Eso es lo que ustedes van a aprender para el martes. Gracias a Marco por la corrección. Para el próximo martes, entonces, lo van ustedes a responder y va a ser el comienzo de nuestra discusión, ¿no? Para comprender mejor esta deducción trascendental. Aunque ustedes ya están entendiendo de qué se trata, ¿no? Se trata primero, y en lo que ustedes van a leer es finalmente un proceso genético, ¿no? O sea, cuál es el origen de las categorías. Algo que es el entendimiento, aprende, reproduce, reconoce, ¿no? Y en todos esos niveles entra el tiempo, ¿no? Y en segundo lugar, es una justificación, que es el sentido que tiene aquí deducción. Kant dice que deducción, la palabra deducción no la está entendiendo en un sentido puramente lógico, sino está entendiendo deducción como el proceso de lo que hacen los juristas, dice Kant, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, hay pretensiones de legitimidad respecto, por ejemplo, de una propiedad, ¿no es cierto? Entonces, en el sistema alemán, según parece, eso es lo que dice Kant, que conocía eso muy bien, ¿no? Eso se llama un proceso de deducción. Se deduce la propiedad, ¿no? La legitimidad de la propiedad. Eso es lo que es aquí deducción. La deducción trascendental es una deducción de la legitimidad, es decir, una justificación de por qué las formas puras del entendimiento son como formas ontológicas del mundo, ¿no?
Las formas puramente lógicas del entendimiento sirven como formas ontológicas del mundo, ¿no? Eso es la deducción, ¿no? Trascendental. Eso es lo que viene después, lo que ustedes van a responder. Ahora quiero simplemente referir y aprovechar ya que ustedes tienen el libro a la segunda parte de la analítica trascendental. La primera parte es la que acabamos de ver, que se llama analítica de los conceptos, y la segunda parte se llama analítica de los principios. La lógica trascendental se divide en lógica analítica trascendental, lógica dialéctica trascendental, y la lógica analítica trascendental entonces a su vez se divide en una analítica de los conceptos, que es lo que acabamos de ver, incluye la deducción, las dos deducciones, la metafísica y la trascendental, y la analítica de los principios es la segunda parte de la analítica trascendental. Después viene la dialéctica trascendental, ¿no? Esta segunda parte está entonces en A137, B176, porque la deducción trascendental se separa. Está por un lado el texto de A y por otro lado el texto de B, que son totalmente distintos, ¿no? Entonces ahí, bueno, está en la primera deducción que usted tiene que leer, todo es A, porque no hay B, ahí, entonces el B lo eliminó, ¿no? Luego viene la deducción trascendental, segunda edición, y todo es B, porque lo eliminó completamente, la deducción trascendental. Pero aquí, en la analítica de los principios, en el primer capítulo, vuelve a A y B, es común A y B, ¿no? Salvo algunos cambios que están aquí en esta edición en las notas, ¿no? Entonces, en A137, B176, página 182 del libro físico, ¿no? No voy a ir al PDF, pero ya con eso es suficiente para ubicarse. Doctrina trascendental del juicio o analítica de los principios, segunda parte de la analítica trascendental. Capítulo 1, el esquematismo de los conceptos puros del entendimiento. Y esta es una parte muy interesante, aunque polémica. Algunos dicen que no entienden, que Kant está sacando acá, Kant está sacando los conejos de su gorro de mago. Otros lo consideran fundamental, entre ellos Heidegger, porque lo que ahora va a hacer Kant es, una vez hecha la deducción metafísica y la deducción trascendental de las categorías, va a estudiar nuevamente las categorías y va a poner implícitamente, no desarrolla él la tabla, pero implícitamente hay una tabla de los esquemas, ¿no? Entonces tenemos tabla de los juicios, tabla de las categorías, en tercer lugar, tabla de los esquemas, ¿no? Que no la desarrolla Kant, pero él indica cómo construirla, esa tabla de los esquemas. Entonces nosotros tenemos que entender acá que es un esquema y se forma. Y finalmente una última tabla, también perteneciente a esta segunda parte de la analítica trascendental, la analítica de los principios, es justamente, ¿no? La tabla de los principios puros del entendimiento. Entonces tenemos tabla de los juicios y de ahí viene la tabla de las categorías. Luego viene la tabla de los esquemas y finalmente la tabla de los principios, ¿no? Que está en A161 de 200. Ahí está la tabla, página 199 del texto físico. Entonces, muy interesante esa progresión que está haciendo. Ahora quiero hablar brevemente, antes de terminar, de la tabla de los esquemas. Entonces, tenemos que las categorías, que son las formas del mundo, las formas ontológicas del mundo, vienen de las formas del juicio, que son puramente lógicas, ¿no? Entonces, eso indica el paso
la deducción metafísica y luego la deducción trascendental, que es una primera justificación de una explicación, una justificación o explicación de por qué las formas puramente lógicas del entendimiento, que son la tabla de los juicios, constituyen en realidad las formas ontológicas del mundo, ¿no? O sea, las categorías, ¿no? Eso es lo que hemos visto, la deducción metafísica. Ustedes van a leer la deducción total de la primera edición. Pero luego aparece un nuevo problema muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque entonces, fíjense ustedes lo que está pasando. Nos está diciendo Kant que las categorías, o sea, las formas del mundo, se forman a partir, la forma, el entendimiento de manera espontánea, dice Kant, ¿no? A partir de las formas del juicio, ¿no? A partir de la forma del juicio. Y además acá hay que hacer otra observación, ¿no? Que esas formas, esas categorías que vienen de las formas del juicio, entonces que las formas del juicio son universales, ¿no? Son universales, ¿no? Y Kant, junto con toda la tradición filosófica, está diciendo que la experiencia consiste en la combinación entre las sensaciones, que son singulares y múltiples, ¿no es cierto? Necesariamente singulares y múltiples, ¿no es cierto? Una combinación, la experiencia entre las sensaciones que son singulares y múltiples, y sobre todo que son singulares, y las categorías que son universales, ¿no? Y surge la pregunta, ¿cómo se unen los dos? Si la sensación es, por un lado, rabiosamente singular, porque en la sensación no hay ninguna generalidad, ningún universal, ¿no? Menos un universal, ¿no? Sino que todo es absolutamente singular, ¿no? Pero nos está diciendo que la experiencia consiste en la unión de esto que es absolutamente singular con algo que es puramente universal, las categorías, ¿no? Y entonces, ¿cómo se unen? ¿No? Esto se llama un problema de aplicación. ¿Cómo se aplican las categorías a las sensaciones para constituir la experiencia? ¿No? Entonces, ojo, aquí tampoco, Aristóteles y los empiristas, no aparece este problema, ¿no es cierto? Porque si uno le pregunta a un empirista, digamos, quedémonos con Aristóteles, para no avanzar a los empiristas ingleses, con los que está discutiendo Kant, porque son sus contemporáneos, ¿no? Si uno le pregunta a Aristóteles, ¿y cómo se aplican las categorías universales a las sensaciones singulares? ¿No? Entonces Aristóteles le diría, bueno, lo que pasa es que las categorías universales yo las he sacado de las sensaciones singulares. Entonces, simplemente lo que he hecho es un procedimiento lógico que se llama inducción, para sacar de las sensaciones singulares la ley que rige todos los casos singulares, y ese es el universal. Entonces, si tú preguntas cómo se aplica el universal a lo singular, yo digo, es que el universal ya estaba en lo singular, ¿no? Entonces, no hay un problema de aplicación. De hecho, ese fue el problema que le planteó Platón a Aristóteles. Perdón, al revés, Aristóteles a Platón, ¿no? Porque Platón decía que las ideas vienen del otro mundo, las ideas son los universales, ¿no? Vienen del otro mundo y que nosotros tenemos que, por decirlo así, volver a la caverna, donde está el mundo puramente sensible, y aplicar esas ideas que hemos adquirido en el mundo puramente ideal. Entonces ahí viene la pregunta de Aristóteles, ¿y cómo se aplica? Porque las sensaciones son absolutamente singulares y las ideas son absolutamente universales, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica? ¿No? Ese mismo problema aparece acá. Es una especie de idealista, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Como el mismo Descartes, es también un idealista, pero no es un idealista absoluto, podríamos llamarlo como es Platón, ¿no? Y de una manera paradójica podríamos llamarlo un idealismo objetivo, porque Platón está diciendo que las ideas existen en el mundo de allá arriba, ¿no? Existen como una realidad ontológica superior a la de las imágenes y las copias de las imágenes que nosotros vemos en este mundo de la caverna, este mundo sensible de aquí abajo,
¿no? Entonces, el idealismo platónico es absoluto, es objetivo, ¿no? Porque las ideas tienen una realidad objetiva. En cambio, el idealismo cartesiano no es absoluto ni objetivo, es un idealismo subjetivo, porque somos nosotros los sujetos los que formamos las ideas, para empezar la idea del yo, ¿no? Y Kant también es un idealista subjetivo, entonces no comparte con Platón la idea de que las formas, que las categorías son ideas, que vienen de otro mundo, son categorías. No las sacamos ni del cielo ni de las cosas, las produce el sujeto. A través de la deducción metafísica lo ha mostrado, cómo se produce, ¿no? Pero entonces aquí vuelve la pregunta que le hizo Aristóteles a Platón, ¿no? ¿Y cómo se aplica? ¿No? ¿Cómo se aplica? Y entonces, aquí Kant pone, entonces habíamos dicho, el, el primer capítulo de la segunda parte de la analítica trascendental, a saber, la analítica de los principios. Capítulo 1 se llama, como he dicho, página 182 del libro Doctrina trascendental del juicio o analítica de los principios, capítulo 1, el esquematismo de los conceptos del entendimiento, o sea, el esquematismo del entendimiento. ¿Qué busca este capítulo del esquematismo? Explicarnos cómo se aplican las categorías universales a las sensaciones singulares. ¿Cómo se aplican? Porque las sensaciones son singulares y las categorías son universales. Como he dicho, en Aristóteles eso no puede presentarse, porque entonces Aristóteles inmediatamente dice, ¿cómo se aplican? Bueno, ahí, entonces yo no necesito ninguna explicación de cómo se aplican, ¿no? Yo las he sacado de ahí, ¿no? Entonces, lógicamente se aplican, porque ahí estaban, ¿no? En lo sensible singular, ¿no? Pero aquí hay un problema, porque Kant está haciendo una separación estricta. Es lo mismo que le pasó a Platón, ¿no es cierto?, al idealismo platónico. Platón hizo una separación estricta entre el mundo sensible de acá abajo y el mundo inteligible de allá arriba, ¿no? Y entonces se planteó el problema, bueno, ¿cómo vas a unir eso que ha separado de manera tan estricta, ¿no? Esa es justamente la estrategia aristotélica. Y luego va a ser la de Hegel para criticar a Kant, ¿no? Hegel dice que él es el Aristóteles moderno, ¿no? Y considera que Kant es el Platón moderno, ¿no? Y entonces va a haber problemas semejantes en la posición platónica y en la posición kantiana, porque los dos son idealistas. Diferente tipo de idealismo, pero los dos son idealistas. Y eso es lo que se plantea acá. ¿Cómo se aplican las categorías universales a las sensaciones singulares? ¿No? Y para eso es la teoría del esquematismo. Entonces, el esquema viene a ser entonces una mediación entre la categoría y la sensación, porque la experiencia es una mezcla de sensación más concepto, ¿no? Sensación más concepto. Pero los dos son de tipo absolutamente distinto, porque Kant ha hecho una separación estricta entre la sensación y el entendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica? No? Entonces, los esquemas median entre el concepto y la intuición, y lo sensible singular, entre el concepto universal y lo sensible singular, ¿no? Y entonces se necesita una mediación entre la sensación y el concepto. Esta mediación es el esquema, ¿no? Ya no nos queda mucho tiempo, así que voy a simplemente poner algunos ejemplos y para la siguiente clase, o propiamente después que discutamos la deducción trascendental, volver al esquematismo. Necesitamos entonces una mediación entre lo sensible singular y el concepto universal. Lo sensible singular es lo que pertenece a la sensibilidad, ¿no? Y el concepto universal es puramente intelectual en Kant, ¿no? No así en Aristóteles. El concepto está en lo sensible, ¿no? Pero Kant es puramente intelectual. Y acá podemos utilizar la estética trascendental, porque la estética trascendental ha distinguido entre
la sensación de los objetos externos que están en el espacio y el tiempo, ¿no es cierto? Y la sensación de los objetos internos, de los objetos de introspección, que no están en el espacio, sino están solamente en el tiempo. Entonces tenemos por un lado la sensibilidad, y el concepto ojo es un objeto interno, ¿no? O sea, es un objeto que está dentro del sujeto, ¿no? No está en el mundo, no está en el espacio, está en el tiempo. Las cosas sensibles están en el espacio y el tiempo. Los conceptos, en cambio, son objetos mentales, entonces están solamente en el tiempo. Pero ahí tenemos la clave, porque los objetos externos de la sensibilidad, ¿no es cierto?, que son el dato que nosotros vamos a obtener, ¿no es cierto?, están en el espacio y el tiempo, ¿no? Y los conceptos están solamente, por anteriores, solamente en el tiempo, pero entonces tienen algo en común. ¿Qué cosas tienen en común? El tiempo, ¿no? Tienen en común el tiempo, porque tanto el objeto exterior está en el espacio y el tiempo, pero está en el tiempo. Y el objeto interior está solamente en el tiempo, pero entonces tienen algo en común. Están dos en el tiempo. Entonces, ¿qué cosa es el esquema? La reducción de las categorías, que son objetos intelectuales, ¿no? Universales, intelectuales. La reducción de las categorías al tiempo. Al tiempo. Y de esa manera, reduciendo la categoría al tiempo, la puedo aplicar a lo sensible, que está en el espacio y en el tiempo. La categoría la reduzco al tiempo y de esa manera la puedo aplicar a la sensación. Kant está resolviendo, ustedes se dan cuenta que es un problema que tiene más de 2000 años, ¿no? Este problema que le planteó Aristóteles a Platón. ¿Cómo aplican las ideas? Las ideas son puramente intelectuales, ¿no? Mientras que, y universales, mientras que lo sensible es absolutamente singular, ¿no? Y sensible, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica? Y ese quedó como un argumento aristotélico victorioso, ¿no? Entonces, Kant está de alguna manera resolviendo ese problema en sus propios términos, ¿no? No son los mismos ni de Platón ni de Aristóteles, ¿no? Y nos está diciendo, mira, lo que tienes que hacer es reducir las categorías al tiempo. Y una vez reducidas al tiempo, las puedes aplicar a lo sensible, porque lo sensible es espacio temporal, o sea, tiene un aspecto temporal. Entonces, tú vas a aplicar la categoría por el lado del tiempo, ¿no? Y de esa manera vas a hacer posible la experiencia. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a tomar las categorías de relación, que siempre son las más interesantes, las más plásticas, ¿no? Que más se ofrecen a la experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la categoría substancia, que viene del juicio categórico, ¿no? Del juicio categórico viene la categoría de substancia y accidente, ¿no? La categoría de substancia, que es un universal, una estructura universal que tenemos que aplicar a lo sensible, singular, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reducir la substancia al tiempo. Empecemos por la segunda mejor de la relación. Del juicio hipotético surge causalidad y dependencia, es decir, causa y efecto. Entonces, la categoría causa, perdón, causa y efecto. La categoría causa y efecto. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir el tiempo. ¿Cómo la reducimos al tiempo? La categoría causa y efecto. Uno después del otro, ¿no? Uno del otro según una ley, ¿no? Según una norma fija, ¿no? Entonces, causa-efecto, ¿qué es? Un hecho al cual le sigue otro. Entonces, estamos reduciendo causa-efecto, que es un puro concepto del entendimiento, lo estamos reduciendo a su aspecto puramente temporal. Y así lo podemos aplicar a lo sensible. O la siguiente categoría de relación, a partir del juicio disyuntivo siguen las categorías o la categoría de acción recíproca entre agente y paciente. ¿Cuál sería la forma temporal de la acción recíproca? Al mismo tiempo, ¿no? Y por último, la categoría primera de relación, que viene de los juicios categóricos, de las cuales surge la categoría de sustancia accidente. ¿Cómo temporalizo la sustancia? La sustancia es lo que permanece a lo largo del tiempo. Entonces, sustancia, lo que permanece a lo largo del tiempo. Causa-efecto, lo que viene uno después del otro en el tiempo. Reciprocidad, al mismo tiempo, ¿no? Y de esa manera, entonces, vamos a poder aplicar
las categorías a las sesiones. Muchas gracias